Que el Señor bendiga tu vida en este momento. Me complace mucho verte nuevamente para una palabra de parte de Dios a tu vida y a tu corazón. Quiero que te prepares, quiero que te dispongas y que el Espíritu Santo hoy hable conforme a la necesidad de tu vida. Hoy vamos a compartir una palabra muy especial. Y cuando Dios me dio este mensaje, era necesario pensar en el ciclismo. No sé si alguna vez usted ha visto una carrera de ciclismo. Yo la verdad no conocía mucho de este deporte, pero algo que me llamó la atención es que cuando están en estos giros o en estos tours, generalmente usted está viendo que hay unos ganadores. Entonces fulano ganó esta etapa, pero este otro competidor ganó otra etapa y así sucesivamente. Y ya luego de algunos días, realmente se sabe quién es el campeón. Es como si antes de llegar a la gran victoria, hubiese que ganar pequeñas etapas. Y así funciona el ciclismo. Entonces, quien gana la primera etapa y va sumando triunfos a cada una de las etapas, al final se puede convertir en el ganador de todo el tour o de todo el giro. Pues en la vida a veces es igual. Generalmente nosotros tenemos trofeos por cargar. Tu estudio, tu universidad, tu carrera, un negocio, tu ministerio. Yo no sé cómo se llama el trofeo. El premio que tú le estás pidiendo a Dios que te permita llegar a esa victoria, llegar a ese punto de finalización, pero con el agrado de haber alcanzado lo que le estabas pidiendo tanto a Dios. Pero hoy te voy a enseñar algo que encontré en la palabra, y es que antes de una gran victoria, primero tenemos que lidiar con las 4 batallas de la vida. Y es así como hemos titulado la palabra de esta semana, las 4 batallas de la vida. Te voy a mostrar por la Biblia que antes de lograr una gran victoria, tenemos que lidiar con 4 batallas. Voy a invitarle que me acompañe a la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo número 6, versículo número 6 al 12. Leeremos la palabra del Señor juntos, como siempre, en la Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra del Señor. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Sigamos, por favor. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Versículo 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Amén y amén. Y esta porción de la palabra de Dios, inspirada en uno de los libros más especiales de la Biblia, como es el libro de los Jueces. Un libro que nos narra lo que pasó con el pueblo de Dios una vez ingresan a la tierra prometida. Todos conocemos la historia. Dios los saca de la esclavitud de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Llegan hasta la frontera de la tierra prometida. Moisés en este lugar muere viendo la tierra desde el monte, y ahora Josué es el encargado de introducirlos a la tierra prometida. Con el liderazgo de Josué conquistan, derrotan, y la tarea de Josué es entregarles los terrenos a ellos. Una vez se establecen en sus terrenos, ahora ellos tenían que cumplir con los mandamientos de Dios, pero muchos de ellos no lo hicieron. Es más, Jueces es un libro demasiado triste, porque una de las cosas que menciona y se repite constantemente es esta frase: en aquellos días no tenían rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Jueces nos cuenta la historia de un pueblo que tenía todo, pero lo perdió por la desobediencia.
Y nos está mostrando en este capítulo cómo el pueblo de Dios clamando por ayuda, porque habían entrado en algo llamado círculo vicioso, de lo que hablo en una predicación que también está en este canal llamada Cómo romper tu círculo vicioso. Ellos habían entrado en ese ritmo. ¿Cuál, pastor? Señor, perdónanos porque estamos mal. Dios les enviaba ayuda, les resolvía el problema y cuando todo estaba bien, volvían a pecar. Una vez pecaban, venían las consecuencias de su pecado y cuando estaban bien mal, volvían a arrepentirse y ese era el círculo en el que ellos lamentablemente habían caído. Este era uno de esos círculos. Es más, el profeta les dice, ustedes están así por haber pecado y haber desobedecido el pacto de Dios. Sin embargo, rápidamente la historia cambia y se ubica en un personaje el cual va a inspirar este mensaje. Y ese personaje es Gedeón, un hombre que vemos en la palabra del Señor. Estaba en la casa de su padre trabajando, un hombre común y corriente. Hace unos días usted escuchó una palabra que Dios nos transforma la vida y de hecho así es. Pero hoy le voy a mostrar la historia de un hombre común y corriente, natural, un hombre del pueblo, un hombre que no tenía muchas cosas de las cuales mofarse, pero me encanta la aparición de Dios, porque Dios viene y le dice, tú eres un guerrero valiente y Dios está contigo. Y ese fue el punto de partida para que Gedeón entendiera que a partir de ese momento su vida podía cambiar. Tal vez tú ahora no tienes muchos recursos, tal vez ahora no cuentas con muchas puertas abiertas, tal vez ahora no cuentas con muchas posibilidades, pero yo quiero que escribas esto y lo tomes en tu corazón. Dios está contigo. Cuando Él pone sus ojos sobre ti, puedes estar seguro que ese va a ser el punto de partida para que alcances lo que Dios prometió para ti. ¿Qué, pastor? Que Él, que su presencia, que su poder esté con cada uno de nosotros. Y empiezan las 4 batallas que Gedeón tuvo que librar. Si está listo para recibirlas, escríbame amén y esté listo ahí. Los que le acostumbran tomar apuntes o los que lo hacen ahí de repente en los comentarios, esté listo para hacerlo conmigo en esta preciosa mañana, en este maravilloso momento que usted vea esta palabra y escriba por favor, primera batalla. Batalla en la mente. Otra vez, batalla en la mente. Es el primer punto del que hoy le voy a hablar. La primera batalla que tenemos que librar. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 15 nos cuenta la respuesta de Gedeón a la aparición de Dios. Dios viene y prácticamente le dice, Gedeón, vamos a resolver este problema y te voy a escoger a ti para hacerlo. Vamos a resolver la dificultad que mi pueblo está viviendo y te voy a escoger a ti. Pero mire la respuesta de Gedeón. Leamos la palabra desde el versículo 11 hasta el versículo 15, por favor. Versículo 11 al versículo 15. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de la siguiente manera. Después el ángel vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy el que te envía, dijo el Señor. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo, el de menor importancia en mi familia. Batalla en la mente. Mire, si usted está en medio de una crisis, está en medio del problema de su vida, porque Gedeón, la Biblia dice que estaba viviendo las consecuencias del asedio de los madianitas. Estaba trabajando en su propia casa y el trigo que estaba trillando, que él estaba preparando, lo estaba escondiendo para que no se lo fueran a robar.
Gedeón no estaba bien. Gedeón era parte de un pueblo que estaba viviendo los peores momentos de crisis. Pero cuando Dios escoge a Gedeón, aparece y le dice: tú eres un guerrero valiente. Está viendo la misma presencia de Dios. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Gedeón? Gedeón empieza en su mente y en sus palabras a pensar mal del mismo Dios. Cuando una persona no logra vencer las batallas de su mente, no piensa de forma correcta en medio de los problemas. Se está apareciendo un ángel de Dios. Gedeón debió haberse postrado y debió haber dicho: gracias porque tu presencia está aquí, Señor. ¿Cómo que yo soy un guerrero valiente? Gracias por ese privilegio. No. Cuando alguien piensa mal, cuando alguien no gana las batallas en su mente, sus pensamientos no funcionarán de manera correcta. Mira la presencia de Dios y le dice: si Dios está conmigo, ¿por qué estoy tan mal? ¿No le suena familiar? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy lidiando con estos problemas? Si Dios está conmigo, ¿por qué mi familia está mal? ¿Por qué mi economía está mal? ¿Por qué mis hijos están enfermos? ¿Por qué estoy cargando una enfermedad? ¿Por qué estoy viviendo estos momentos difíciles? Esa es la primera guerra que tienes que aprender a ganar en tu vida. El ángel deja que él se exprese y al final le dice: pues bien, todos los problemas que estás viendo, tú los vas a resolver porque Dios está contigo. Y la respuesta de Gedeón es otra evidencia de que su mente no estaba bien. Es otra evidencia de que sus pensamientos estaban en guerra y la estaba perdiendo. Gedeón le dice: me estás diciendo que yo voy a rescatar al pueblo. Vengo de la tribu más insignificante. Vengo de la tribu de Manasés y de toda la familia. Yo soy el que menos importa. Note esto. En la batalla de la mente, usted puede llegar a pensar mal de Dios e incluso a pensar mal de usted mismo. Y mientras eso no se corrija, usted no va a poder caminar en las victorias de Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero le voy a rogar que me escriba amén ahí donde está. Escuche lo que le voy a decir en este precioso momento. Cuando la batalla en la mente se pierde, usted no podrá coordinar de forma correcta su manera de pensar. Pero me encanta que la presencia de Dios, viendo a Gedeón, no le importó que esa guerra estaba ahí. Él estaba decidido a levantarlo. Él estaba decidido a hacerlo. Y aquí aparece la solución, pastor. Si ese es mi caso, si cuando llega una noticia mala, yo empiezo a pensar mal de Dios, empiezo a pensar mal de mí. ¿No le ha sucedido que de repente a usted le dan un diagnóstico, le dan un dictamen y automáticamente su mente se va hacia lo peor? Automáticamente su mente se va hacia lo malo. Pastor, ¿y eso de dónde viene? Eso viene desde la crianza, ¿sabe? Un día aprendí que la fortaleza en nuestros pensamientos se construye desde la niñez. Mi hijo es un niño muy activo. Yo creo que les he contado, algunos conocerán las historias de Jerónimo. Es un niño muy activo. Y algo que noté en él cuando estaba más chiquitico era que tenía unos niveles de frustración muy altos. Entonces, si él intentaba algo y no se le daba, se frustraba y se sentía muy mal. Recuerdo, yo no sé si recuerda usted las épocas de la cuarentena, de la pandemia, del aislamiento. Estábamos nosotros en la casa y yo me conseguí un bate con una pelota para jugar con él en casa. Y cada vez que yo le tiraba la pelota, él no lograba acertar y yo veía que se sentía mal. Así que se me ocurrió algo y dije: ya sé, voy a tirarle la pelota, pero voy a cambiar el discurso. Cuando yo tiraba la pelota, él decía: no pude. Le dije: es que yo te la tiré mal, hijo, yo te la tiré mal, me equivoqué. Él me miraba como sorprendido y rápidamente cambió su forma de pensar. Entonces, cada vez que yo tiraba la pelota y él no bateaba, me regañaba a mí. Me decía: papá, ¿por qué no tiras bien la pelota? Y yo: qué pena, hijo, discúlpame, yo voy a tratar. Cuando por fin la logró batear, salió corriendo y me abrazó y me dijo: te felicito, por fin lo hiciste bien. Yo estaba construyendo un patrón mental en él. ¿Cuál era el patrón mental? Tú no eres malo, tú eres bueno. Pero algunos de nosotros fuimos levantados y criados en familias y en hogares donde no contamos con ese tipo de crianza, donde no contamos con ese reconocimiento, donde no contamos con ese sentimiento de importancia. Y algunas personas, cada vez que se enfrentan a una prueba, siempre están pensando lo peor.
que Dios no está con ustedes, que no van a poder, que usted es lo peor, que hay gente mejor, que usted está condenado. Hoy le quiero decir algo, llegó la hora de ganar la batalla en nuestra mente. ¿Cómo se logra, pastor? La Biblia lo dice. Mire el versículo 17 al 24. Luego de que Gedeón se queja y le dice al Señor, yo soy lo peorcito, mire lo que le dice el Señor. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que eres realmente el Señor, de que es realmente el Señor quien ha hablado conmigo. No te vayas hasta que yo te traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel quien estaba abajo del gran árbol. Así que el ángel le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que él le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Tremendo. Esto me encanta, porque cuando Gedeón está en la conversación con Dios, con la presencia de Dios manifestada en este ángel, le dice, tú me estás diciendo que vas a estar conmigo, que yo voy a ver la victoria, pero necesito una señal. Y se fue a hacer un sacrificio. Recuerde que estos sacrificios eran actos de adoración. El preparar algo y llevarlo era un acto de adoración. Escúcheme bien, y ese acto de adoración provocó una respuesta de Dios sobre la vida de Gedeón. Quiero que me escuches, la batalla de la mente se gana con adoración. Cuando aprendes a adorar en medio de tus momentos difíciles, ahí se corrigen tus pensamientos. Cuando te dicen estás enfermo y esa enfermedad no tiene cura, en lugar de quejarte, en lugar de arrancar con esa pensadera, levanta tus manos y empieza a adorar al Señor y dile, Dios, tú eres más grande que este cáncer, tú eres más grande que esta enfermedad, tú eres más grande que este desierto. Aún en medio de mis pruebas yo te voy a adorar, aún en medio de mis necesidades yo te voy a adorar, aún en medio de mi escasez yo te voy a adorar. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que mis problemas. Cuando adoras en medio del desierto, tu forma de pensar va a cambiar. Yo he pasado por momentos difíciles, yo he pasado por dificultades, yo he pasado por momentos que me han hecho llorar, que me han hecho angustiar, que he dicho yo no sé qué hacer, pero cuando empiezo a adorar, mi mente recuerda, mi alma recuerda que yo no estoy solo, mi alma recuerda que aunque pase lo que pase, Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aprende a adorar y tu forma de pensar se va a corregir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Escriba amén si lo cree en este momento. Es tan importante ganar la batalla de nuestra mente, y eso solo se logrará cuando usted entienda que la adoración le recuerda que Dios es más poderoso, que no importa, Él regula nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir también. Pero vamos con la segunda batalla. ¿Está listo? Ahí va. La batalla en la familia. Es la segunda batalla que le quiero mostrar de las 4 que veo en Gedeón. Y ahora quiero que vayamos a la palabra de Dios. Jueces capítulo 6, versículo 25 al 32. Dice, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Asera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima. Colocando cada piedra con cuidado, sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Asera que cortaste. Entonces Gedeón, dice la palabra, tomó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado.
pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar habían construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos de un toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una gran búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Y a partir de ese momento, Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Me encanta esta cita, pero me fascina, y le voy a explicar por qué. El pueblo estaba en una corrupción tan grande que yo no le estoy hablando de un pueblo pagano. Yo no le estoy hablando de un pueblo cananeo. Le estoy hablando de los israelitas en su ciudad, en el lugar donde vivían. Tenían un altar dedicado a Baal y un poste dedicado a la diosa Acera. No le estoy hablando de una nación pagana. Le estoy hablando del mismo pueblo de Dios al que Dios mandó solo adorarlo a él. Y Dios le habla a Gedeón y le dice: bueno, ahora que ya tengo tu confianza, ahora que estás pensando de manera correcta, necesito que vayas y arregles la situación de tu familia. ¿Y a qué lo mandó el Señor? A una batalla por su familia. Me encanta esto, porque mire, Gedeón no fue a pelear contra su papá. Gedeón no fue a pelear contra sus hermanos. Gedeón no fue a levantar una guerra contra su familia. Hay gente que cree que la batalla espiritual en la familia es empezar a pelear contra ellos, es empezar a obligarlos, a forzarlos, a meterles a la fuerza lo que usted tal vez siente en su corazón. Y sabe que me encanta de esta cita, que solo con restaurar el altar Dios cambió la forma de pensar del padre de Gedeón. Esto es impresionante. Él sabía que era algo difícil. Por eso la Biblia dice que no lo hizo a plena luz del día. Esperó a que todo el mundo estuviera dormido para ir a llevar otra vez la presencia del Señor. Tal vez esa batalla la tendrás que hacer exactamente igual. Cada noche levantarte e ir a orar por la habitación de tus hijos, e ir a orar por la habitación de tu familia y decir: en el nombre de Jesús, yo declaro que se derriba todo altar que se levantó en esta casa. Hay altares que se han levantado en las casas, altares de pecado, altares de inmoralidad, altares de mentira, altares de pecado que están construidos en el mismo lugar donde tiene que habitar la presencia del Señor. Hoy te voy a decir algo: esa batalla se gana de rodillas, esa batalla se gana en oración. Gedeón fue, destruye el altar y construye un altar para Dios, y él dijo: bueno, ahora que pase lo que tenga que pasar. Y al siguiente día, mire qué tremendo, ellos ven el altar para Dios y se molestan porque no está el altar de su pecado. Pero el propio papá de Gedeón, Joás, sale en defensa de su hijo. Y cuando ellos le piden que lo entregue para matarlo, ellos dicen: no, el que toque a mi hijo se va a morir también. Y si están defendiendo a Baal, pues que se defienda y haga algo contra aquel que se lo hizo. Naturalmente, Baal no pudo hacer nada, porque es un Dios falso, porque es un Dios de mentira, porque es un Dios creado por manos de hombres y no es el verdadero Dios que es el nuestro. Y aquí te voy a decir algo: es maravilloso, porque cuando levantas un altar en tu familia, Dios va a empezar a cambiar la forma de pensar de tu familia también. Dios corrigió a Gedeón, y cuando Gedeón levantó el altar en su casa, su familia empezó a cambiar. Tal vez la solución que hoy Dios te está diciendo es: vuelve a levantar un altar en tu casa, vuelve a construir un lugar de adoración, vuelve a levantar un lugar para gloria y honra de su nombre. Recuerdo que hace años pasó algo
en nuestra familia. Nosotros tenemos algunos familiares que no son cristianos. Y en ese tiempo, en una de las casas de nuestros familiares, habían hecho una reunión y era una fiesta. Pero era una fiesta, fiesta. Nada que ver con algo de Dios. Música secular, licor, trago, bueno, todo esto. Cuando yo llegué con mi esposa, yo le debo confesar, a mí me incomodó ese ambiente. Sin embargo, era la familia. Y yo dije, bueno, ya estamos aquí. Recuerdo que iba con mi guitarra, entré, saludé a algunas personas, me senté a conversar con la cumpleañera que justo ese día estaba celebrando su cumpleaños. Empezamos a hablar, a reírnos, música sonaba, la gente comía, estaban todos ahí y hablamos y hablamos. Y en medio de la conversación empezamos a hablar de Dios. Yo le empecé a hablar de cosas del Señor y noté cómo ella empezó su corazón a compungirse mientras hablábamos de la palabra. Llegó un momento en donde ella misma pidió que le bajaran a la música. Dijo, bajémosle a esa música. Y el ambiente de la fiesta empezó a cambiar. Yo no tuve que decir nada. Yo solo estaba hablando de Dios. De repente empezó a cambiar el ambiente. Y ella me dijo, ay, ¿tú puedes cantar una canción de adoración? Y yo le dije, claro. Mire, ¿qué haría un religioso? ¡Ja! ¿Cómo se le ocurre que aquí donde han escuchado música de pecado, de lo que sea reggaetón y todas esas cosas, voy a adorar a Dios? Ni se le ocurra mezclar lo santo con lo inmundo. Pues escúcheme, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Saqué la guitarra y empezamos a adorar a Dios. Escuche lo que pasó. El ambiente de aquella reunión cambió por completo. Y ahora yo empecé a darle palabra a todos los que estaban en ese lugar. La gente que estaba tomando dejó de tomar. El que estaba bailando dejó de bailar. Ahora la música no era esa música. Ahora la música era música para adorar y glorificar el nombre de Dios. De eso te estoy hablando. Hay batallas que no se ganan gritando, se ganan mostrando el amor de Dios y llevando la presencia de Dios a todo lugar. Yo quiero que alguien levante su mano y diga conmigo, yo bendigo mi familia y declaro por el poder de la palabra que así como Gedeón levantó un altar en su casa, yo también levantaré un altar en mi familia. Dígame amén si lo cree en este tiempo, por favor. Es la hora de ganar la batalla en la familia, levantando un altar de adoración para el Señor. Pero le voy a mostrar la tercera batalla que hay que ganar, y la hemos titulado Batalla contra la duda. Batalla contra la duda. Como usted puede ver, a Gedeón se le estaban dando las cosas. Dios, antes de cambiar todo lo que estaba afuera, lo cambia a él. Lo llena de fe. Le demuestra que está con él. Gedeón ahora va a su familia y recibe el respaldo de Dios delante de su familia. Levanta el altar y el altar devuelve la honra a Dios y aún a Gedeón delante del pueblo. Pero quiero mostrarle lo que sucede cuando viene la duda. Jueces capítulo 6, versículo 34 al 40, por favor. Jueces capítulo 6, versículo 34 al 40. Dice la palabra del Señor. Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón con poder. Quiero que note esto, por favor, y lo vuelva a leer, pero quiero que piense en esto. El Espíritu del Señor visitó a Gedeón con poder. Esto es muy importante, porque le estoy hablando de un muchacho, le estoy hablando de un hombre que se llena de la presencia del Espíritu Santo. Todo se le está dando, todo va bien para Gedeón. Y mire, no contento con eso, Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Ahora no solamente tenía el respaldo de su familia, también tenía el respaldo del pueblo. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. ¡Qué cosa tan tremenda! Escriba mi amén si lo cree. Todo se le está dando. Gedeón, el Espíritu de Dios vino sobre ti. Gedeón, sonaste el carnero y el pueblo está contigo. Gedeón, mandaste a llamar a tus vecinos, a los otros clanes, a las otras tribus, y te respondieron. Todo se te está dando. Pero escuche esto. Hay momentos en donde luego de una gran victoria en una batalla,
la duda puede aparecer. Se lo voy a volver a repetir. A pesar de que pases por momentos de respuesta, a pesar de que pases por momentos donde ves que todo se está dando y la respuesta de Dios está llegando, a veces en esos momentos la duda puede llegar a tu vida también. A veces en esos momentos, cuando ves que todas las puertas se están abriendo, podrías pensar y decir: ¿será que sí va a estar Dios conmigo? ¿Será que su respuesta sí va a llegar? ¿Será que su respuesta se va a mantener? ¿Será que esto que Dios me entregó realmente va a permanecer? Es ahí donde tienes que ganarle la batalla a la duda. Gedeón la atravesó. En medio de su mejor momento, vivió una crisis de fe. Y entonces volvamos a la cita bíblica, por favor. Jueces capítulo 6, versículo número 36. Mire lo que dice la palabra. Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Mire, a este le gustaban las señales. La seguridad de Gedeón se soportó en las señales. Él le colocaba señales a Dios. La primera vez le puso una señal, ahora viene y le pone otra. Y mire la señal. Yo me traje un pañito para ilustrarla. Voy a parafrasearla por razones de tiempo, pero usted puede leer en los siguientes versículos lo que le voy a explicar aquí. Gedeón toma un pañito de lana, lo pone y le dice: Señor, si tú estás conmigo, si de verdad me vas a dar la victoria. Escuche esto, todo se le estaba dando, pero a pesar de eso quiere poner una señal. Así son muchos. Es que la duda es tremenda. La duda puede hacer que la puerta esté abierta de par en par, que Dios te esté diciendo: eso es para ti, pero la duda te hace creer que no va a suceder. Por eso esa batalla hay que ganarla en el nombre de Jesús. Llenarte de fe y estar convencido que lo que Dios dijo, Él lo hace. Y entonces Gedeón le pone una señal y le dice: yo tengo este paño de lana, lo voy a poner afuera en la casa, en el patio. Y mira, Señor, todos los días cae el rocío de la mañana. Si mañana todo el prado está seco, pero ese paño está mojado, entonces yo sabré que tú estás conmigo. Se va a dormir y al siguiente día, cuando se levanta, ¿a que no sabe? Pues sí, señores, todo estaba seco y el paño estaba lleno de agua, completamente mojado. Se va Gedeón y, no contento con eso, vuelve a orar. Mire cómo es la duda. Usted le dice: Señor, si esto es tuyo, te pongo esta señal. Dios le da la señal y sigue dudando. Hay mucha gente que está dilatando la mano poderosa de Dios, porque en cosas que Dios ya le confirmó, siguen dudando. Hoy vengo de parte de Dios a decirte en el nombre de Jesús: no dudes de su palabra, no dudes de sus promesas, no dudes de lo que Él ha dicho, porque cuando Dios dice es porque Él lo va a hacer. Saca toda duda de tu mente en el nombre de Jesús. Saca toda duda de tu corazón. Saca toda duda que te tiene angustiado y vuelve a recordar que más grande que tus miedos es el Dios poderoso que prometió estar a tu lado. Alguien tiene que escribir mi amén si lo cree. Y se va y pone otra señal y le dice: Señor, él sabía que estaba cansón. Gedeón sabía que estaba cansón, porque le dice: Señor, de forma respetuosa. Mire, usted lo puede leer en el versículo 39. Lo podemos poner alejito el 39. Quiero que lo lea y note la actitud de Gedeón. Mire, él sabía que estaba pasado. Versículo 39. Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana otra vez para una prueba más. Pero esta vez hagámoslo al revés. Yo pongo la lana y entonces yo te voy a pedir que todo esté mojado, pero que la lana esté seca. ¿Y sabe qué pasó? La Biblia lo dice. Siguiente versículo, el 40, por favor. Versículo 40. Mira, ahí está la respuesta. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió, y a la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. ¿Sabe? Dios es tan lindo y Dios es tan especial que en medio de la duda, el problema más grande de nosotros
es que no escuchamos a Dios. En medio de la duda, en lugar de darle importancia a sus promesas, seguimos colocando nuestra atención en nuestros miedos. En lugar de darle lugar a su palabra, seguimos colocando nuestra atención en nuestros temores. Y hoy te voy a decir algo: la única forma de vencer la duda es escuchando la voz de Dios, es escuchando sus promesas y recordando que si Dios te llevó hasta ese punto, que si Dios empezó la buena obra que Él empezó, Él la va a terminar. Pero tienes que llevar tu fe a un nivel superior. ¿Cómo se logra eso, pastor? Esta cita no la voy a leer, pero quiero que la apunte. Juan capítulo 20, versículo 29 dice: bienaventurados son los que sin ver creyeron. Usted quiere llegar a un nivel de bendición, de fe alto. Aprenda a creer, aunque no vea la respuesta todavía. Aprenda a confiar, aunque no vea el resultado todavía, y diga: Señor, ¿quién es más grande que tú en mi vida? ¿Acaso esta enfermedad es más grande que tu poder? ¿Acaso este problema es más grande que tu poder? Yo creeré en ti, aunque no lo vea, aunque no vea cambios, voy a confiar en ti. Gedeón tuvo que usar señales, pero a pesar de todo, Dios estuvo ahí. Y a veces necesitamos de la fe de otros para creer. Recuerdo que hace un tiempo estábamos nosotros, ya hace varios años, preparando unas vacaciones con mi familia. Y yo estaba ahorrando para esas vacaciones con mis dos hijitos. Sobre todo Jerónimo, que era el que estaba grande. Y entonces, la verdad es que el dinero no me alcanzó para el viaje que yo quería hacer. Yo quería irme a la costa y no me alcanzaba. Entonces les dije: bueno, nos vamos a ir de vacaciones para Medellín. Vamos a ir a la tierra de los abuelitos y vamos a pasar tiempo allá. Y Jerónimo, recuerdo que el chiquitico me dijo: no, papi, yo quiero ir a la playa. Y le dije: no, mi amor, es que no, papito Dios me dio para ir a Medellín. Y me dijo: no, yo quiero ir a la playa y voy a ir a la playa porque Dios nos va a dar con qué ir a la playa. Y yo, como un padre que no quería desinflarle la fe a su hijo, le dije: amén, mi amor. Recuerdo que ese día me fui a predicar a un lugar que me habían invitado. Era una casa de unos empresarios. Fui a predicar allá, a llevar la palabra. Y cuando se acabó la predicación, la esposa de aquel empresario me dijo: pastor, es que Dios puso en nuestro corazón bendecir su vida y hemos preparado esta ofrenda para usted. Yo me sorprendí, les dije que estaba muy agradecido, que no era necesario, yo no había ido por eso. Sin embargo, ellos insistieron y recibí aquella ofrenda. Querido hermano, lo que estas personas me dieron me alcanzó para comprar los tiquetes de mi familia y llevarlos al mar. De eso te estoy hablando. Cuando tú aprendes a creer y a no dudar, los cielos se van a abrir a tu favor en el nombre de Jesús. Yo no tenía fe, pero Dios premió la fe de mi hijo pequeñito que dijo: yo sé que Dios lo puede hacer. Y hoy te digo en el nombre de Jesús: gánale la batalla a la duda, porque tal vez al otro lado de tu duda se encuentra el milagro que le estás pidiendo al Señor. Y con esto voy a terminar. Batalla contra la desobediencia, la cuarta batalla que hay que ganar. Hacemos un recuento hasta aquí, por favor. ¿Cuál es la primera batalla que hay que ganar? La batalla de la mente. La segunda batalla es la batalla en la familia. La tercera que le acabo de enseñar es la batalla contra la duda. Pero aquí viene la última: la batalla contra la desobediencia. La Biblia dice que Gedeón, con todas las respuestas de Dios y con todas las confirmaciones de Dios, marchó al campo de batalla. Se fue. Estaba seguro porque Dios estaba con él. Estaba seguro porque Dios le había dicho: claro que te voy a respaldar, mi hijo, claro que te voy a dar la victoria, vamos a acabar con los madianitas. Gedeón ya tenía muchas razones para confiar. Dios le había dicho que estaba con él, su papá lo había respaldado, el pueblo estaba con él, el pañito se había mojado, se había secado según su petición. Habían varias señales anticipadas. Yo no sé si a alguien aquí le ha pasado que le dice: Señor, si esto es tuyo, que se dé, si esto es tuyo, que se dé, y Dios empieza a hacer que las cosas se den. Pero aquí llega el reto más grande de Gedeón y se llama la obediencia. Viene Dios y le dice: oiga, amigo, es que usted tiene como mucha gente. ¿Cómo? Pare ahí.
Los madianitas tenían un ejército de 135,000 soldados. Otra vez, 135,000 soldados. Y Gedeón, con todo el esfuerzo que había hecho, había completado 32,000. O sea, tenía la confirmación de Dios. Pero humanamente, mire, ese ejército lo cuadriplicaba prácticamente. Era 4 veces más que lo que él tenía prácticamente. Sin embargo, Gedeón estaba tranquilo, dijo, bueno, tengo la promesa de Dios. Y ahí viene el reto, porque antes de una gran victoria, tu obediencia será probada. Yo no sé esto para quién es, pero yo quiero que recibas esta palabra. Porque cuando estaba escribiendo esta palabra, Dios tocó mi corazón y me dijo, hijo, hay momentos donde sientes que tienes que obedecer cosas difíciles. Hay momentos donde sientes que tienes que desligarte de cosas y decir, Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Me parece injusto. Siento que no lo quiero hacer. Siento que no es el momento. Pero aprende a obedecer en medio de tus pruebas, porque la obediencia es la llave que abre las puertas del cielo sobre tu vida. La obediencia es la llave que trae la bendición sobre ti. Aprende a obedecer aunque no entiendas. Aprende a obedecer a Dios aunque todo esté en tu contra. Y te vas a dar cuenta que la obediencia no te debilita. La obediencia fortalece tu carácter. Sí, la obediencia te resta fuerza, te resta fuerza física, pero te aumenta la fuerza espiritual. Dios le dijo a Gedeón, prácticamente después de 2 procesos, te vas con 300 soldados. Tienes mucha gente. Venga Dios, ¿cómo así? O sea, son 135,000. Tengo 32,000. Usted primero me despachó a unos, ahora me despachó a otros. Me está dejando con 300, que porque con estos es suficiente. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Cuando usted aprende a obedecer a Dios, aunque lo que usted tenga sea poquito, ese poquito será suficiente para ver los cielos abiertos de Dios sobre su vida. Porque Dios bendice el corazón. Dios bendice a la gente que es obediente. Dios respalda a aquellos que aprenden a confiar, a creer en su perfecta voluntad, aunque no la entiendan. Tal vez usted dice, es que yo con esto no puedo. Y Dios dice, exacto, usted con eso no puede, pero conmigo lo puede todo. Si alguien lo cree, escríbame amén, por favor. Y Gedeón se fue a marchar. 300 hombres para enfrentarse a ellos. Y aunque él podía desobedecer, y aunque él podía decir, Señor, me cambiaste los términos, quitaste todo, yo medio estaba bien. Me dijiste que me ibas a respaldar y te llevaste a mis soldados. Me dijiste que despachara a los que tenían miedo y se me fue más de la mitad del ejército. Después dijiste que el que se agacha a tomar agua, que el que la tome así o el que la tome directamente, y me quedé con 300. ¿Para qué me prometiste una respuesta? ¿Por qué consumiste el sacrificio? ¿Por qué hiciste que mi papá me defendiera? ¿Por qué cuando soné el cuerno llegaron tantos a respaldarme y ahora todos se fueron? Porque al final, usted para cambiar su vida necesita a Cristo, necesita a Dios. Y para tener la victoria también lo necesita Él. Hay gente que ha crecido. Hay gente que ha logrado mucho. Hay gente que ha avanzado. Hay gente que hoy está en un nivel mayor. Claro que sí. No se extrañe y no se angustie si en obediencia Dios te empieza a quitar cosas que Él mismo te dio. No te extrañes si en este momento de prueba Dios empieza a quitar y alejar cosas que Él mismo te entregó. Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano, pero eso es otra prédica. Él es soberano. La Biblia dice que Él da y que Él quita y que su nombre es siempre alabado. Gedeón sabía que la victoria no dependía de los soldados, aunque Dios se los había dado. La victoria dependía de Él. Y mire lo que sucedió. Y con esta cita voy a orar por usted. Con esta cita voy a orar por aquellos que hoy dicen, Pastor Juan, yo siento que mi vida está en una o en todas estas batallas hoy. Jueces capítulo 7,
versículo 21 y 22. Mire lo que pasa cuando usted le gana a la desobediencia y decide actuar con obediencia, aunque sea difícil. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico, gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas, mírenme aquí por favor, cuando ¿quiénes? Los 300 israelitas, te estoy hablando de un ejército de más de 100,000 contra un ejército de 300 liderados por un obediente. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Bexit, cerca de Serrera, y hasta la frontera de Abel Meolá, cerca de Tabat. Esto es impresionante. 300 hombres que caminaron en obediencia derrotaron a más de 100,000 soldados, pero no lo hicieron solos. La Biblia dice que el Señor hizo que entre ellos se derrotaran a sí mismos. ¿Me estás escuchando? Cuando ganas la batalla contra la desobediencia con obediencia, tus pequeños recursos te van a demostrar que es lo único que necesitas para ver la mano poderosa de Dios. Hay gente a la que Dios la debilitó, claro que sí, que los dejó con muy poquito, claro que sí. Señor, ¿y con esto qué voy a hacer? Creer. ¿Qué más va a hacer? Confiar. ¿Qué más puede hacer? A ver, suelta esos 300 a pelear, los van a desbaratar. Pero por cuanto has obedecido, Gedeón, hay un solo soldado que puede acabar con más de esos 100,000 que están ahí, y es el ángel de Jehová. Yo quiero que alguien escuche esto y lo reciba. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese día el mismo Gedeón, que con sus ojitos vio cómo se debilitó su fuerza, con esos mismos ojos vio la victoria de Dios, porque Él estaba con él. ¿Qué trofeo quieres cargar? ¿Qué victoria le estás pidiendo a Dios? ¿Cómo se llama esa medalla que te quieres colgar diciendo: Señor, gracias porque logré que mis hijos llegaran a tus pies, porque logré salir victorioso de esta enfermedad, porque logré salir victorioso de esta crisis, porque logré ver mi ministerio florecer, porque logré ver, Señor, a este negocio o a este emprendimiento salir adelante, porque logré terminar mi carrera, porque logré este sueño que tenía. ¿Cuál es? Porque hoy te quiero decir, antes de cargar esa victoria, tienes que ganar la batalla de tu mente. Tienes que ganar la batalla en tu familia levantando un altar para adorar a Dios. Tienes que ganarle a la duda aprendiendo a creer aunque no entiendas. Y tienes que obedecer aunque todos tus recursos se debiliten. Que no se debilite tu confianza en aquel Dios que prometió estar contigo. Alguien necesita esta oración. Si quiere arrodillarse, hágalo. Si está sentadito, cierre sus ojos. Si puede levantar sus manos, hágalo al Rey y dígale: tú conoces cuánto necesitaba esta palabra, Espíritu Santo. Solo tú sabes lo que mi alma necesitaba. Y hoy he aprendido que hay 4 batallas que se deben ganar primero. Preparo mi corazón y mi vida para obedecerte, para caminar en pos de tu palabra, en pos de tus designios. Bendigo cada persona. Declaro que se levanta en ellos el altar de la adoración. Declaro que se levanta en ellos el altar en su familia. Declaro que se fortalece en ellos una fe, aunque no entiendan, creer sin entender. Pero también declaro, Señor, que estaremos listos para dar pasos de obediencia, aunque estemos debilitados, aunque no entendamos lo que nos pidas, aunque parezca injusto, daremos pasos de obediencia,
porque es la obediencia la que activa la mano sobrenatural de Dios. Hoy bendigo a cada persona y te doy gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón, escribe amén, escribe gloria a Dios y compártesela a alguien más. Extendamos juntos el reino de Dios en la tierra. Dios te bendiga.